Bueno, este videito es porque muchos me pidieron que explicara el ejercicio 25, así que bueno, voy a dar algunos ejemplos, explicar algunas cositas y ya que estamos vamos a trabajar un poquito algunos términos que usa el libro que quizás ustedes no están muy acostumbrados. El primer término que usa el libro, que quizás es extraño, es contraejemplo. ¿Sí? Cuando a mí me piden un contraejemplo, lo que me está pidiendo es que yo muestre un ejemplo que no cumple con la condición. Por ejemplo, si yo digo que todos los números son pares, entonces un contraejemplo sería el 3, porque el 3 no es par. Si dar un contraejemplo es mostrar un número o algo que haga que se vea que la condición no es verdadera siempre. Entonces, buscar contraejemplos es, por ejemplo, lo que yo puse acá. ¿Sí? Ahora vamos a ver dos términos más antes de hacer las cuentas. Yo acá puse ese simbolito que significa diferente. Quiere decir que lo que hay de un lado del igual es diferente a lo que hay del otro lado. ¿Qué es lo que plantea el libro que ustedes tienen que probar? La consigna en el libro dice cómo pueden probar que a más b elevado al cuadrado no es igual a a cuadrado más b cuadrado. Ese no es igual es este simbolito que está acá que significa diferente. Entonces lo que yo hice fue elegir un valor de a, que en este caso va a ser 4, y elegir un valor de b, que en este caso va a ser 5, los elegí yo, porque son ejemplos nada más, y me pregunté si esta cuenta dará igual, por eso tiene el signo de pregunta, que esta otra cuenta. Me estoy preguntando si las cuentas dan iguales. Entonces lo que vamos a hacer es hacer las cuentas. Por un lado vamos a hacer esta cuentita, por el otro vamos a hacer esta y nos vamos a fijar si los resultados que se obtienen son iguales, que escribiríamos así, o si son diferentes, que escribiríamos así. Bien. Entonces hagamos las cuentas. Si yo hago 4 más 5 elevado al cuadrado, fíjense, vamos a borrar un poquito. Ahí está. Fíjense que para esta cuenta hay un paréntesis, o sea que yo primero tendría que resolver el paréntesis. Si hago 4 más 5, eso me da 9. Una vez que resolví el paréntesis, puedo resolver la potencia. 9 elevado al cuadrado da 81. Eso para la primera cuenta. Vamos con la segunda. Acá, si yo separo en términos, hay dos términos, no como acá que había uno solo. Entonces voy a resolver primero un término, después el otro y después hacer la suma. 4 elevado al cuadrado es 16. Y 5 elevado al cuadrado es 25. Lo que yo debería hacer ahora para terminar de resolver es hacer 16 más 25. Bien, si yo hago 16 más 25, esto me va a dar 41. Entonces, podemos notar que el resultado de un lado del igual y el resultado del otro lado del igual no son iguales, por lo tanto esto es diferente. ¿Sí? Esto sería un contraejemplo. ¿Sí? ¿Por qué sería un contraejemplo? Porque lo que ustedes querían mostrar o lo que dice en el libro que mostrar es que la radicación o la potenciación no es distributiva con respecto a la suma y a la resta.
¿qué es lo que está escrito acá? O sea, si yo tengo a más b elevado al cuadrado, ese cuadrado, ese 2, no puede distribuir para acá y quedar así, a cuadrado más b cuadrado. Esto no puede pasar. Ya vimos que había un contraejemplo. Con que haya un solo contraejemplo ya es una propiedad que no vale. Lo que ustedes deberían buscar es lo mismo, casos contraejemplos, pero para la radicación. ¿Cómo pensaría la distributiva de la radicación? Diría, bueno, la raíz cuadrada de un número a más un número b es lo mismo que hacer la raíz cuadrada de a más la raíz cuadrada de b. Y esto, cuando yo no estoy seguro, me lo estoy preguntando. ¿Dará lo mismo? Entonces, para investigar si da lo mismo o no, podemos buscar si existe algún contraejemplo. Es decir, buscarle un valor a A y buscarle un valor a B, hacer la cuenta de un lado del igual y del otro y fijarnos si esa cuenta da igual o no. ¿Sí? Eso sería lo que ustedes tienen que hacer. Yo en este video lo hice con la potencia porque así de paso les explicaba un poquito el A. Pero ustedes lo tienen que hacer en el B con la radicación, ¿sí? O sea, con la raíz. Voy a borrar un poquito, así nos queda un poquito más claro un resumencito. Entonces, yo ahí les voy a explicar un poquito esto de la propiedad distributiva, es distribuir adentro del paréntesis, que no siempre se vale, ¿sí? La propiedad distributiva sería si yo tengo un número a más un número b y los dos están elevados al cuadrado, uno estaría tentado a hacer 1 al cuadrado más el otro al cuadrado. Bueno, vimos recién que esto no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque el resultado de esto y el resultado de esto no son iguales. ¿Sí? El numerito que da acá y el numerito que da acá, cualquiera sea A y cualquiera sea B, no dan lo mismo. Si yo quiero hacer la prueba de verdad, lo que debería hacer es hacer la cuenta, pero es un poquito complicado. Resolver esta cuenta sin ponerle un valor de ejemplo A y un valor de ejemplo a B. Pero no se preocupen que ustedes lo pueden hacer con ejemplos y contraejemplos para mostrar que esta no es una propiedad. La potencia no distribuye ni en la suma, no vale ni cuando están sumando, no, ni tampoco cuando están restando. No da lo mismo hacer primero la resta y después la potencia que hacer la potencia y después la resta. No da igual. Y lo mismo ocurre cuando yo hago la raíz, ya sea que sume o que reste, no va a dar lo mismo hacer la raíz de la suma, o sea, hacer primero la suma y después la raíz, que hacer primero las raíces y después la suma. No da lo mismo. Recordemos que este simbolito significa diferente. ¿Sí? Quiere decir que esto tiene un valor diferente a esto. No son iguales. Esto tiene un valor diferente a esto. No son iguales. Esto tiene un valor diferente a esto. No es lo mismo hacer la suma o la resta y después la potencia que hacer la potencia y después sumar o restar. No es lo mismo hacer la suma o la resta y después la raíz que hacer las raíces de cada uno y después sumar o restar.
¿sí? Espero que haya sido claro y cualquier duda me pueden escribir por el Classroom.